Marcos capítulo 15 versículo 24 lo dice con una sobriedad que corta el alma. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En el mundo romano, la crucifixión era el castigo más cruel. Cicerón, el gran orador, llegó a escribir que la sola palabra cruz debía estar lejos no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus oídos y de sus ojos. Josefo, el historiador judío del siglo I, la llamó la forma más miserable de muerte. Sin embargo, durante siglos, la arqueología no encontraba una sola víctima identificable en hueso y hierro que confirmara físicamente aquel método de ejecución. Miles de hombres fueron colgados, sí, pero sus cuerpos se perdían en fosas comunes, quedaban expuestos a aves y animales, o eran recuperados sin clavos, porque el hierro era demasiado valioso para dejarlo enterrado. La pregunta latía: ¿confirmaría algún día la tierra lo que relatan los evangelios? En el verano del año 1968, en Jerusalén, la respuesta emergió desde una colina al noreste llamada Givat Hamiftar. Allí, trabajadores de construcción abrieron sin querer el acceso de una tumba del período del Segundo Templo. Llamaron al Departamento de Antigüedades, y el arqueólogo Basilios Tsaferis se presentó en el lugar. Dentro había osarios de piedra caliza, aquellos cofres funerarios típicos de la época, y en uno de ellos una inscripción aramea decía: Johanan, hijo de Jaccol. Al revisar los huesos, los antropólogos notaron algo que nadie había visto antes. El talón derecho conservaba un clavo de hierro atravesado. Tsaferis comprendió al instante que tenía ante sus ojos la primera evidencia física directa de una crucifixión romana. La tumba era una típica tumba familiar con nichos excavados en la roca, datada en el siglo I después de Cristo. El osario de Johanan, Juan en castellano, contenía restos de un varón joven, de algo más de 20 años, de estatura aproximada a 1,67 m. Pero lo que hacía a este individuo único era ese calcáneo derecho perforado por un clavo de hierro de alrededor de 17 a 18 centímetros de largo. La punta del clavo estaba curvada. Adheridos a él había diminutos fragmentos de madera. Los análisis botánicos identificaron madera de olivo. En otras palabras, una pieza verdadera del madero al que había sido fijado. ¿Por qué el clavo quedó dentro del hueso? La reconstrucción forense propone un desenlace tan sencillo como revelador. Al martillar el clavo a través del talón, la punta entró en el madero vertical y golpeó un nudo duro. La resistencia del nudo desvió y dobló la punta. Cuando llegó el momento de bajar el cuerpo, no pudieron extraer el hierro sin destrozar la pierna. Así que cortaron el trozo de madera y enterraron a Johanan con el clavo aún alojado en su talón y con un pequeño fragmento del madero adherido. Esa obstinada curva del hierro es la razón por la cual, 2000 años después, tenemos prueba material. En un primer estudio, a comienzos de la década de 1970, el antropólogo Niku Haas interpretó que quizás ambos talones habían sido clavados juntos y que las manos también habían sido perforadas. Años más tarde, en 1985, Josias y Eliezer Sekeles reexaminaron los restos con métodos actualizados y corrigieron la lectura. No había segundo talón, solo uno. Tampoco había señales de clavos en manos o muñecas. La conclusión del reanálisis fue que los brazos fueron atados con cuerdas al travesaño, mientras los pies se fijaron con clavos, y que las piernas presentaban fracturas contundentes en las tibias. Esas fracturas son consistentes con el crurifragio, la rotura deliberada de las piernas para acelerar la muerte. La fisiología de la crucifixión explica por qué. La víctima cuelga con el peso cerrando el tórax. Para inhalar debe impulsarse hacia arriba con las piernas y los pies. Si se fracturan las tibias, ese impulso se vuelve imposible y sobreviene la asfixia en minutos, en lugar de horas o días. El hallazgo en Givat Hamiftar confirma que esos procedimientos no son literatura imaginada, sino prácticas reales de los verdugos romanos. A la luz de esto, los testimonios de los evangelios encajan con precisión.
El Evangelio según Juan, capítulo 19, cuenta que, por ser el día de preparación de la Pascua y no querer que los cuerpos quedaran en la cruz durante el gran sábado, los líderes rogaron a Pilato que les quebraran las piernas. Los soldados lo hicieron con los 2 hombres crucificados junto a Jesús, pero a él no, porque ya había muerto. Johanán, hijo de Jacol, nos muestra que esa petición y esa práctica existían y que las fracturas en las piernas eran un medio real para acelerar el final. Marcos, en el capítulo 15, relata el entierro inmediato antes del reposo. De nuevo, el osario de Johanán narra que algunas familias conseguían permiso para enterrar, en conformidad con la ley judía de no dejar el cuerpo colgado toda la noche, como manda Deuteronomio capítulo 21. También hay una pregunta frecuente. Si en Johanán no vemos clavos en manos, ¿qué hay de las heridas en las manos de Jesús que menciona Juan cuando Tomás habla de la señal de los clavos? La respuesta es que los romanos no aplicaban un único esquema. Había crucifixiones con ataduras en brazos y clavos en pies, como el caso de Johanán, y hubo crucifixiones con clavos en muñecas y en pies. Las fuentes literarias y la iconografía antigua sugieren esa variedad de técnicas. Por tanto, Johanán no contradice a Juan, simplemente representa una forma entre varias que los verdugos usaban. Queda otra cuestión. Si Roma crucificó a tantos, ¿por qué contamos con tan poca evidencia osteológica? Las razones son contundentes. En primer lugar, la mayoría de los crucificados no recibía entierro digno. Eran arrojados a fosas comunes o quedaban expuestos hasta deshacerse, lo que dificulta que un esqueleto completo llegue a un osario familiar. En segundo lugar, los clavos de hierro se reciclaban, se extraían con ahínco y se volvían a usar. En tercer lugar, el suelo calizo y los milenios no siempre conservan huesos frágiles como los de los pies. Por eso el caso de Johanán es excepcional. Una familia con recursos pudo recuperar el cuerpo, un accidente del hierro doblado impidió retirar el clavo, y se realizó un entierro conforme a la costumbre. Mucho tiempo después, en el norte de Italia, se hallaron indicios de trauma compatible con crucifixión en un talón, ya en el siglo XXI, pero sin clavo preservado. Hasta hoy, Johanán sigue siendo la prueba directa más clara, con hierro y madera aún adheridos. Este testimonio material dialoga de manera directa con la Escritura. Juan capítulo 19 describe el crurifragio, y el esqueleto confirma que esa práctica existió. Marcos capítulo 15 muestra un entierro rápido antes del reposo, y el osario confirma que los judíos buscaron enterrar a sus muertos aún tras una ejecución romana. Lucas capítulo 23 menciona la crucifixión en el lugar de la calavera y sitúa a Jesús entre malhechores, y la arqueología revela la brutalidad del método. Pies fijados, brazos sujetos, respiración convertida en tortura. Deuteronomio capítulo 21 ordena no dejar el cuerpo colgado durante la noche y declara maldito al que cuelga del madero. Pablo en Gálatas capítulo 3 aplica ese mal a Cristo, quien sin pecado se hizo maldición por nosotros. E Isaías capítulo 53, en un poema que atraviesa los siglos, afirma que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Un clavo de hierro curvado, un fragmento de olivo y un hueso calcáneo dicen lo suyo. La crucifixión no es mito ni metáfora, es historia. La arqueología no sustituye la fe, pero la ilumina y la sitúa con fuerza en la tierra y en el tiempo. Lo que los evangelistas escribieron no flota en el aire. Está anclado en prácticas concretas, en herramientas reales, en procedimientos de verdugos, en lágrimas de familias que, cuando podían, reclamaban a sus muertos. El talón de Johanán nos pone frente a la crudeza del suplicio y, al mismo tiempo, nos hace mirar con más gratitud el misterio de la cruz de Cristo. Porque si aquel joven judío sufrió por mano de hombres, el Hijo de Dios sufrió voluntariamente por amor a nosotros. La madera, el hierro y el hueso lo recuerdan. La tumba, en su día, también lo hizo. Pero la tumba de Jesús quedó vacía. Que este encuentro entre historia y fe fortalezca tu confianza. La tierra ha hablado, y su testimonio coincide con el de los evangelios. La crucifixión fue real, y el precio del amor de Dios por nosotros también lo fue.